que consideraremos sería la del sector circular. El sector circular A, B, C. Viene dada por esa relación de acá. El área del segmento circular, que es esta parte sombreada de aquí, viene dada por esa relación. Esta expresión de aquí es para encontrar, para hallar la equivalencia de cuando aquí estamos determinando el área del segmento circular. Que el área del segmento circular sería sustraerle al sector circular, que es el total, sustraerle el área de ese triángulo, el área del triángulo ABC. Entonces, como este es el área del sector circular, lo que hacemos es sustituir. Aquí será por la fórmula básica, por la fórmula elemental del área del triángulo, un medio de AC como base por BD como altura. Pero AC tiene este valor que lo tenemos a partir de cualquiera de esos dos triángulos rectángulos que son congruentes. Obtenemos el valor de AC y el valor de BD también lo tenemos a partir de ese triángulo. Podría ser de cualquiera de los dos. Entonces, volviendo aquí a la expresión, lo que hacemos es sustituir, hacer las resoluciones del lugar, sacar el factor común r al cuadrado sobre 2 y dentro pi por teta sobre 180 menos el seno de alfa. Encontramos necesario hacer esas deducciones porque en la consideración que vamos a realizar a continuación vamos a necesitar esa fórmula. ¿Por qué vamos a necesitar esa fórmula? Porque hasta el momento y en todos los textos, en todos los tratados, en los problemas, siempre que se va a trabajar o a encontrar el área de un sector circular y el área de un segmento circular, si observamos, siempre nos aportan como dato conocido el radio y el ángulo central. Sin embargo, si se presenta la situación, una situación donde no conocemos el radio, es decir, encontramos o disponemos de una pieza que tiene forma de segmento circular, pero nosotros no conocemos el radio y obviamente tampoco conocemos el ángulo central. Si empezamos a proponer designaciones, vamos a considerar un punto intermedio B aquí, un punto aquí C. Entonces, nosotros tendríamos que tratar, a partir de esa pieza, deducir simple y llanamente a partir de aquí, sin ningún otro dato, deducir, obtener el área del segmento circular, que volveríamos a obtener el área del segmento circular con esta fórmula. El área del segmento circular la obtendríamos con esta fórmula, que ya la hemos deducido. Pero si observamos, no conocemos el radio, no conocemos el ángulo central y naturalmente no conocemos el seno del ángulo central. Pero entonces lo que tendremos que hacer es ciertas construcciones, ciertas manipulaciones geométricas para inferir, para deducir, para obtener el radio y el ángulo central. A partir de ese dato, de ese dato con sus restricciones o con sus limitaciones. Esto, la parte recta es medible de manera directa. La parte curva ya entonces requeriría medición de manera indirecta. Recordemos que cualquier arco en su medida es igual a multiplicar cualquier arco. Si esto es un arco y lo designamos por S, su medida equivale a multiplicar el ángulo central medido en radián por el radio.
Pero volvemos a nuestra situación inicial. No conocemos ni el ángulo central, mucho menos ni en su forma sexagesimal ni en radial, ni conocemos el radio. Entonces tendremos que considerar algunas hipótesis para poder inferir el área, para poder aplicar aquella fórmula. Entonces, si esto es medible, nosotros, dato conocido es esto, y todo esto aquí, pero este no tiene la medida directa y necesitamos su medida para poder aplicar la fórmula. Si consideramos un punto intermedio B, entonces, al considerar un punto intermedio dentro del arco, nosotros podremos hacer una pequeña construcción auxiliar uniendo dicho punto con los extremos del arco, que también resultan ser los extremos de la parte recta. Como es construcción auxiliar, podríamos ponerlo en líneas punteadas y hacer designaciones. Esta medida AC vamos a proponerla que tiene un tamaño A, un tamaño algebraico A. Un tamaño algebraico porque puede ser cualquier cantidad que nosotros midamos. Vamos a darle un tamaño algebraico B y un tamaño algebraico C. No confundir la medida C identificada con la letra minúscula con esta C de aquí. Muy bien. Al hacer esa construcción, podemos detectar que los tres vértices que se notan en ese triángulo que ya está construido, que se construye o que se deduce al unir esos puntos, ese triángulo tiene sus vértices inscritos en el arco de la circunferencia. Nosotros conocemos en consecuencia que cuando un triángulo es inscrito a la circunferencia, a una circunferencia, el radio de esa circunferencia se puede obtener aplicando esta fórmula. El radio será igual al producto de las tres medidas del triángulo, de los lados, dividido entre 4 veces el área del triángulo en función de sus lados, o sea, aplicando la fórmula de Herón. Sería 4 veces el semiperímetro, 4 veces el semiperímetro por el semiperímetro menos A, por lo mismo menos B, por lo mismo menos C. ¿Verdad? Con esa relación ya obtenemos el radio, que lo necesitábamos para poder encontrar el área del segmento circular. Ahora requerimos encontrar el ángulo. Vamos a poner, tiene su deducción, pero vamos a poner de manera directa a que será igual el ángulo y a que será igual el seno del ángulo central. Por una relación y aplicando la ley y manipulaciones algebraicas, aplicando la ley de los cosenos, obtenemos para el ángulo central, obtenemos esta expresión. A, o sea, el lado opuesto al ángulo central, aunque no aparezca el ángulo central, pero ese lado es opuesto al ángulo central. A factor de 4 veces el radio al cuadrado menos ese mismo lado al cuadrado entre 2 veces el radio al cuadrado. Con eso, esto será para el seno. Vamos a aprovecharlo ahí. Para el seno. Entonces, para el ángulo solamente será hallar el arcoseno de esa expresión, la función inversa. Dice arcoseno de A factor de la raíz cuadrada de 4 veces el radio menos el cuadrado del mismo lado partido 2 veces el radio. Fíjense, el ángulo, el seno del ángulo y el radio, que es lo que necesitamos. Ya con eso podemos encontrar el radio de un segmento circular que se nos aportó
sin suministrar el tamaño de radio ni su ubicación y el tamaño del ángulo central ni su ubicación. En este otro caso, vamos a considerar el área de la siguiente figura, limitada por un lado por un arco de círculo y por el otro lado por dos lados en ángulo, designando esto por A, esto por B y esto por C. Vamos a deducir la fórmula para hallar el área de esta figura. Si hacemos la construcción auxiliar que nos sugiere la evidencia es lo que está al alcance de nuestra medida. Hacemos esa construcción auxiliar y se descompone la figura en un segmento circular y en un triángulo. Entonces, en ese segmento circular y ese triángulo que se forma aquí, vamos a ponerle a ese siempre el lado que se opondría a un ángulo central hipotético. Está radio y radio. No lo conocemos, se deduce por la fórmula que ya conocemos. Tanto este ángulo se deduce por la fórmula que acabamos de proponer en el análisis previo y el radio por la fórmula que propusimos también. En este triángulo, si esto lo designamos por A y este por B y este por C, tendríamos que aplicar la fórmula de Herón. Entonces el área, vamos a ponerla esta sin su índice, sería igual al área del segmento circular, que ya sabemos que es radio al cuadrado sobre 2 factor de pi por teta sobre 180 menos el seno de teta, más el área de ese triángulo, aplicando la fórmula de Herón. Raíz cuadrada de semiperímetro por el semiperímetro menos A por lo mismo menos B por lo mismo menos C. Con esa expresión encontramos la fórmula de esa pieza. Si la pieza fuese así, o sea, está formada o limitada, un segmento circular también, que parece una media luna o una luna menguante, creciente, como se quiera ver. Entonces, si hacemos la designación del lugar A, B y punto intermedio C, aquí hay dos arcos de dos circunferencias que no son necesariamente del mismo radio. Pueden ser del mismo radio, pero para generalizar, no necesariamente. Y es evidente que el radio de la parte cóncava es más grande que el radio de la parte convexa. Pero eso es indistinto, o sea, eso no es relevante para nuestro caso, para lo que vamos a considerar. Lo que sí debemos tener en cuenta es que aquí, para el arco cóncavo, hay un ángulo teta, que llamaríamos teta 1, y un radio R1. Para la parte convexa habrá otro ángulo, teta sub 2, y otro radio sub 2. Si observamos, fíjate esta construcción auxiliar,
si nosotros queremos encontrar el área de eso, hay que considerar ese segmento circular completo y restarle el de este. Si nosotros hacemos las consideraciones de inscribir un triángulo para poder inferir la fórmula para el radio, que ya sabemos con qué fórmula se determina, y para el ángulo central, si nosotros hacemos eso, vamos a tener que considerar, como dijimos, dos fórmulas para los dos ángulos centrales y dos fórmulas para los radios. Entonces, ya conocido eso, si nosotros designamos por teta sub 1 el ángulo central de este y el radio R1 el radio de el ángulo central de ese arco y el otro naturalmente con su índice 2, tendríamos lo siguiente, como el área de esta parte, la parte que estamos subrayando, de la parte que estamos subrayando solamente. Dice, el área será igual a R2, el de acá, ese de ahí, R2 al cuadrado sobre 2 factor de pi por teta 2 sobre 180 menos seno de teta 2 menos R1, perdón, como ya dijimos, como establecimos, R1 al cuadrado factor de pi por teta 1 sobre 180 menos el seno de teta 1. Y si por si acaso fuese, si en lugar de así, de esta forma, fuera así, y este le llamaríamos, este sería el arco sudó, sí, el arco sudó, y este el arco sub 1, sería casi la misma fórmula, pero sumando. Es decir, sería ya, o sea, de esta expresión de aquí, sería área es igual a R2 al cuadrado sobre 2 factor de pi por teta 2 sobre 180 menos el seno de teta 2 más lo mismo, pero como es sumando, factor de pi por teta 1 entre 180 menos el seno de teta 1. Mientras que aquí es restando, aquí es sumando. ¿Qué haremos si tenemos una situación como esta? Fijémonos. Un arco aquí. Otro arco aquí. Otro arco aquí. Esos tres arcos se supone que forman parte de tres círculos diferentes. De tres círculos diferentes. Aquí nosotros, como estos son problemas de metría, de área, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que echar mano, que debemos echar mano de diferentes ideas para tratar de, en gabinete y en el supuesto de que tengamos un mínimo de instrumentos, un mínimo de tecnología para resolver ese problema, tenemos que echar mano de ciertas ideas. Aquí aprovechamos los extremos y trazamos porciones rectas que nos servirán para nosotros poder tratar de resolver ese problema. Esas porciones rectas son medibles. Recordemos que son medibles de manera directa. Si nosotros en cada uno de esos arcos designamos puntos intermedios
esto no es necesariamente que esté en el medio, o sea, que sea en la mitad. Puede estar en la mitad, pero no es obligado que esté en la mitad. Otro punto por aquí, que llamaremos E. Y otro punto por aquí, que llamaremos F. Entonces, las distancias de A a D son medibles, simplemente con una regla medimos del punto A al punto D, del punto D al punto C, del punto C al punto F, del punto F al punto B, del punto B al punto E y del E al A. Eso nos facilita el poder aplicar sucesivamente las formulaciones o hacer combinaciones con las formulaciones que ya hemos establecido. Para este de aquí, para ese de aquí, o sea, simplemente para este segmento de aquí, nosotros considerando que con esos 3 puntos A, D y C se forma un triángulo que es inscrito, volvemos nuevamente por la fórmula. Aquí vamos a trabajar de manera genérica, no voy a utilizar subíndices, sino que voy a utilizar la fórmula genérica para determinar el radio. El radio, de manera similar, los lados que van a intervenir para aplicar la fórmula de Herón, vamos a considerar A, B y C, aunque sea en segmentos diferentes, para no sobresaturar con letras diferentes. Pero a la hora de aplicar con valores numéricos, con datos numéricos, tenemos que tomar en cuenta que esas letras que la colocamos con un mismo símbolo A, B y C son de tamaños diferentes dependiendo de la región que estemos considerando. Entonces, para esta región de aquí, sencillamente podemos determinar el radio, como ya conocemos, por el producto de la medida de los 3 lados. O sea, la de este, que sería A en este sería A, este sería B y este sería C. Entonces, partido 4 veces el perímetro, el semiperímetro. Por lo mismo, menos A, por lo mismo, menos B, por lo mismo, menos C. ¿Verdad? Con eso determinamos el radio para ese arco de aquí. Sabemos que para ese arco de ahí, para ese segmento circular, el seno de teta será igual al lado opuesto, factor de la raíz cuadrada de 4 veces el radio de ese arco, menos A al cuadrado, o sea, menos ese mismo lado al cuadrado, partido 2 veces el radio al cuadrado. Obviamente que el ángulo será igual al arco seno de esa misma expresión. Los 3 datos que necesitamos para aplicar la fórmula del área del segmento circular. Con eso nosotros determinamos el área de ese. Con ese mismo razonamiento determinamos el área de ese. Con ese mismo razonamiento determinamos el área de este. Pero esta de aquí no la necesitamos porque recordemos que la figura está formada por eso. De modo y manera que si ya esto la conocemos, le damos un valor de A, y esto ahí sí le podríamos dar otro valor. Para el concepto del área de segmento circular, le podemos llamar a cualquiera de los lados opuestos al arco. Pero aquí, para fines de ese triángulo, porque si ya conocemos aplicando esas conceptualizaciones, esos conceptos, y el de este pedacito de aquí, aplicando el mismo procedimiento, y el de aquí, aplicando el mismo procedimiento, lo vamos a necesitar, pero él no forma parte de la figura. Entonces, aquí lo que sencillamente hallamos, aplicando sea la fórmula de Herón, porque esto no necesariamente, aunque para nuestra conducción se ve como
como un triángulo rectángulo, no necesariamente que es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, entonces sencillamente el semiproducto de los catetos nos da el área de ese triángulo. Pero no necesariamente tiene que ser un triángulo rectángulo. Si no es un triángulo rectángulo, entonces ahí tendremos que encontrar el área de ese triángulo ABC. Fíjese, ese triángulo ABC y restarle el área de ese segmento circular deducible igual que como los otros. Entonces, el área de ese triángulo ABC se obtendría aplicando la fórmula de Herón. Nuevamente esa fórmula, ya solo que aquí, si a este le llamamos A este lado llamamos A, este será B y este de aquí será C, entonces se aplicaría nuevamente la fórmula de Herón. La fórmula de Herón, el área del triángulo, área del triángulo ABC sería igual a por B por C partido, lo mismo, no voy a volver a repetir, lo mismo, pero que para figuras diferentes, o sea, para esta figura de aquí. Entonces, ¿qué haríamos luego? Que para saber el área de esta parte de aquí, de ese, limitada por esas dos rectas y ese arco, entonces sencillamente el área de esa figura irregular A, B, C, entendamos que estamos hablando de esta figura irregular, este arco y esas dos porciones rectas, sería igual el área de eso, de esa figura irregular, vamos a designarla por ABC, pero estamos con teste que nos estamos refiriendo a esta parte limitada por esto y limitada por eso, es igual al área del triángulo ABC menos el área de ese segmento circular que ya dijimos que como se determinaron de esos tres segmentos circular, el área de ese segmento circular, el área del segmento circular, para que se entienda, BFC, esa diferencia nos da esta área, déjame ponerlo, la voy a subrayar, esa área subrayada nos daría, sería el área que nosotros estamos buscando. Una vez conocemos esa, sencillamente lo que tendríamos que sumar al área de ese segmento circular que ya calculamos, previo todo este razonamiento y el de esto, sumarle esa. Entonces nos daría el área total, sería igual al área del segmento circular A, D, C más el área ABC, la que subrayamos, más el área del segmento circular AEB. Hasta ahí por el momento. Muchas gracias.